Vamos a invitar a ver un tráiler de un documental que nos habla acerca de dislexia, que es el tema que vamos a abordar en nuestro living hoy con la asociación Aprendamos. Hoy te vamos a invitar a ese documental, te vamos a invitar a un bingo show que también va a colaborar con esa causa, que muchos profesionales y papás se ponen a disposición de los chicos con dislexia, de esos trastornos y también de su tratamiento. Por eso ahora, dislexia, este es el tema de hoy. La dislexia no, para mí es algo desconocido hasta ahora. Para mí la dislexia es un problema de aprendizaje. La dislexia es una enfermedad en sí que se tiene de por vida. Entre un amigo, medio amigo y... Esa impotencia de sentarte horas y horas con la nena y no ver una mejora. No es un proceso innato en el humano, es un proceso que se adquiere con la evolución, con lo cual el cerebro debe crear las redes necesarias para lograr, distinto del lenguaje. El lenguaje sí es una condición innata, pero la lectura no. Entonces, el que no tiene esta condición dada es el que tiene la dislexia. Cuando la llevo a la psicopedagoga, Marcela nos dice que es disléxica. Las áreas están. Los circuitos están, pero el funcionamiento de este circuito está enlentecido, está raro. Es como como tener una bicicleta. Si esa bicicleta yo le saco la cadena, sigue siendo una bicicleta, pero no va a tener el funcionamiento acorde a lo que se espere. No la voy a poder usar, o la voy a poder usar si la arrastro, si la llevo en alzas, o se la acomodo cada una cuadra. Obviamente se traduce clínicamente como una dificultad en la lectura. Que comemos. Un poco la angustia como mamá de pensar todas las veces que la poníamos en penitencia porque ella no hacía la tarea o porque a uno le parecía que no quería y en realidad era que no podía. Este documental que profundiza la problemática de la dislexia, porque es así, es una problemática, es un trastorno y cada vez que se introduce en cada familia es un tema a tratar. Que no podemos hacer la vista a un lado, que hay una persona que está sufriendo en su aprendizaje, en el proceso de aprender, por ejemplo, a escribir, a leer. Eso es importantísimo. Por eso hoy nos acompaña la asociación Aprendamos, son padres de chicos con dislexia. ¿Cómo les va? Bienvenidos. ¿Qué tal? Gabriela, Patricia, gracias por estar una vez más. Y con esta sorpresa tan grata, ¿no? La producción que han hecho. Cuéntenos cómo se hizo el documental. Bueno, el documental lleva todo el año pasado por una propuesta que nos hizo la cooperativa Nalá. En su primer momento teníamos un poco de miedo, nos tomó de sorpresa, pero realmente creo que ha sido una producción muy importante. Es la primera en el país, la primera en Latinoamérica sobre el tema, y creo que no hemos tomado todavía conciencia de lo importante que es para todos nosotros, los padres, los docentes, las autoridades, los políticos, de poder saber que es en Santa Fe, concretamente en Santo Tomé, donde se originó todo esto, ¿no? Claro. Patricia, contanos un poco la historia. ¿Cómo comenzaron ustedes a juntarse como papás? Bueno, Aprendamos empezó un poco por la convocatoria de la psicopedagoga que atendía a varios de nuestros hijos, y ella también desde su consultorio se daba cuenta que este trastorno era más común de lo que pensaba. Y bueno, nos llama porque nosotros también independientemente nos quejábamos que los docentes no comprendían a nuestros hijos, estábamos como enojados, y bueno, se hizo una primera reunión donde nos juntamos varios papás. Fue una reunión de catarsis, siempre decimos, porque fue llanto, rabia, angustia. Y por otro lado, en mi caso particular, como mi hijo ya estaba entrando en el secundario, era como que yo necesitaba poder decir que se podía, ¿viste? Y bueno, decidimos que juntos podíamos ir avanzando.
no como un conjunto de papás, sino que necesitamos conformarnos como asociación. Me quedaba con esas frases de lo que es la introducción a este documental, que no era que él no quería, sino que no podía, ¿no? Ella no quería, sino que no podía. Es importantísimo que un papá pueda interpretar eso, porque si no son las reprimendas, son las penitencias, son bueno, cosas que son erróneas para tratarlas. De no saber qué es lo que le pasa, hasta que no tenga un verdadero diagnóstico, ¿no es cierto? Los papás que se acercan a la asociación, por ejemplo, la primera vez, también, viste, uno se siente identificado, terminamos emocionados y llorando porque es como revivir lo que también nos pasó a nosotros, y por otro lado poder decirles, darle una mirada esperanzadora, que es lo que pretende también el documental. Vamos a pasar a Andrea Palero ahora. Andrea, adelante. Bien, yo las comprendo, soy mamá de un disléxico y que gracias a Dios está en la universidad hoy, pero realmente es un trabajo muy arduo y se sufre muchísimo, y se sufre callado, porque realmente el entorno no te comprende lo que te pasa. Y lo ves sufrir a tu hijo, y eso es tremendo. ¿Podrían ustedes contarle también que hay diferentes grados de dislexia? Porque hay diferentes grados de dislexia. Para contarle a los papás que no saben y quizás están sospechando que esa falta de atención, que esa apatía o ese desgano, en realidad no es tal, sino que tendrían que ir a consultar a un profesional. Sí, lo que nosotros, más que grados y lo que dicen los libros, que hay un montón de clasificaciones, lo que incluso en los profesionales mismos nos encontramos con que el diagnóstico a veces no es dislexia, no quieren decir esa palabra para no rotular, una serie de cuestiones, pero en realidad lo que le pasa a nuestros hijos le pasa a muchos. Y lo que tenemos que observar es que son niños que se desarrollan normalmente, que uno los ve crecer como el niño de al lado, de enfrente, y sin embargo cuando tiene que llegar al cuaderno no puede. Deja las cosas incompletas, copia al revés, junta mal las palabras, las separa mal, y sin embargo cuando le preguntan oralmente entendió todo, y bueno, eso no es de vago, eso no es porque está volando, porque tiene un problema de atención. Eso igualmente se tiene que atender y se tiene que hacer un diagnóstico diferencial. Claro. Hay muchos trastornos que tienen los mismos síntomas y no es dislexia. Entonces es muy importante que ante esas primeras alertas que se dan ya desde el jardín, porque esto es un trastorno que está desde la panza de la mamá hasta el fin de sus días. Entonces ya en el jardincito por ahí se ve que los nenes no se acuerdan el nombre de sus compañeritos. Y la mamá dice, ¿cómo? Hace medio año que está y todavía no sabes cómo se llaman tus compañeros. Confunde los colores, les cuesta decirlas, nombrar las cosas. Pues, esta palabra no me sale, y saben qué quieren decir y te describen todo, pero la palabra, o sea que es la nominación, no sale. Cuando están en primer grado también. O sea, a todo esto lo que nos querés decir es que es difícil diagnosticar o encasillar en un eslabón o una diferenciación, sino que hay cada caso en particular. Hay tantas tantas personas con dislexias o tantos tipos como personas, mejor dicho. Perfecto. No es algo tan 2 más 2 es 4. Claro, claro. Perfecto. En nuestro caso, que tenemos familias numerosas, y hacemos caso a las estadísticas, tenemos 4 hijos, 2 tienen dislexia y sin embargo se presentan diferentes. Claro. Y el acompañamiento como mamás que tenemos que hacer también es diferente. Lo que sí es muy importante es el tratamiento, desde cuándo se inicia el tratamiento. Eso es importante. Sí, porque los logros... Hay un vencimiento. Exactamente, hay un periodo, teóricamente, para algunos será los 11, los 12 años, en los que uno puede, digamos, trabajar, por así decir, de una mejor manera el cerebro. ¿Hasta los 11 o 12? Sí, 11, 12 años. Gustavo. ¿Y cuándo hay que empezar? Apenas tenga estos síntomas. ¿Antes de ser escolarizado, por ejemplo? ¿Antes del preescolar, antes de un jardín? En realidad, antes del jardín están estos síntomas que yo más o menos mencionaba, pero no el diagnóstico. Claro. O sea, no podemos decir esto porque cualquier niño que empieza
el aprendizaje de la lectura y de la escritura en primer grado, por ahí escribe en espejo, no termina de copiar, es más o menos esperable. ¿Es más difícil detectarlo antes de que este chico esté escolarizado en casa, porque a lo mejor no tiene la obligación de escribir, de leer? ¿Es más difícil detectarlo en casa a los 3 o 4 años? Y sí. A nosotros no hay se una nos facilitó, exigencia. claro, se nos facilitó el tener un hijo mayor con el menor, porque decíamos, este me parece que se está pareciendo al hermano en ciertas cosas, pero cuando uno es mamá primeriza, son niños que no tienen diferencias. El sufrimiento que hablabas antes también tiene que ver con eso, porque no tienen ningún rasgo físico que los diferencie de los otros niños, juegan como todos, y el tema está en la lectura y la escritura. Claro, sí, tal vez en el último ciclo del jardín, cuando tienen 5 años y empiezan con algunas letras. Entonces eso ahí hay una primera llamada de atención, generalmente se quedan un poco más retrasados, no saben de lo que está, no les llama la atención porque indudablemente no lo pueden identificar el sonido con la letra. Es un trabajo que comienza así en la salita de 5 años. ¿Puede ser que haya personas que no se dan cuenta de que tienen dislexia y que de grande lo descubren? Sí, todos. Sí. Es más, a nosotros nos pasa en la asociación que los papás se dan cuenta cuando le decimos que esto tiene que ver con la herencia también y que seguramente alguno de los dos tiene, empiezan a recordar su escolaridad. Sí, es hereditario. Es genética y hereditaria. Sí. Entonces ahí se empiezan a dar cuenta cómo fue su escuela. Y entonces dicen, a mí también me costaba, o me cambiaban de escuela, o yo creía que era un burro. O repetía, o se llevaba muchas materias, o no escuchaba, o le costaba, no quería ir. Dijeron algo que me llamó la atención. O sea, no es solamente confundir las letras del lugar, sino también confundir los colores, no recordar nombres, es como un cúmulo de, tal cual. De Por eso no afecta solamente la escuela y el cuadernito de clases, afecta a la vida. Por ejemplo, esto de las instrucciones, cuando son demasiadas instrucciones, no pueden registrar tan fácilmente por esto de a veces está afectada la memoria a corto plazo, entonces eso cuesta llevarla después a la de largo plazo, recordar, y también se pueden confundir, a veces el docente dice que tienen problemas en la comprensión lectora, y en realidad es que no pueden leer bien, no es lo mismo decir la que decir al. Ustedes con la asociación recaudan fondos, ¿a qué son destinados esos fondos? ¿Tienen su lugar propio ahora? Cuéntanos un poco cómo se va administrando los recursos. Bien, nosotros tenemos un lugar físico donde funcionamos, que es gracias a la Municipalidad de Santo Tomé, donde podemos realizar no solo la atención clínica, sino también todos los talleres, la atención a los padres, y también, por supuesto, nuestro mayor ingreso así, que no es precisamente las cuotas de los asociados, porque nosotros atendemos gente que no tiene recursos, entonces se nos hace por ahí un poco más difícil tener que cobrarle una cuota cuando sabemos la necesidad y la angustia por la que está pasando, entonces por ahí sobrepasamos esa necesidad, esa económica que tenemos también, para poder ayudarlos anímicamente o clínicamente. Perfecto. Y las conferencias que nosotros organizamos con con grandes médicos, grandes psicopedagogos de Uruguay, del país, lo hacemos justamente para poder tener los fondos, para poder seguir capacitando a los docentes, poder sostener los talleres, porque todas las personas que trabajan en la asociación, todos trabajan ad honorem. Psicopedagogos, psicólogos, todas las mamás que trabajamos en la asociación, pero sí las conferencias, por supuesto, tenemos un gasto extra con todos los profesionales, que como ya les dije anteriormente, son gente muy capacitada en el tema. Por supuesto eso supone un gasto y es justamente para eso, para poder capacitar, para poder perfeccionarnos y ayudar a los docentes. Admirable que se pongan a hacer esto para el bien de toda la comunidad en sí. Dos invitaciones vamos a hacer, como les dijimos al comienzo. Una es la proyección de este documental que hoy vimos, solamente un avance. ¿Cuándo será?
y si tiene un costo la entrada. Este documental se presenta en el Centro Cultural 12 de septiembre de Santo Tomé el martes 10 a las 6:30 de la tarde. Están invitados, pero no tiene costo, la entrada es libre. ¿Sí? Y después sí, lo llevaremos a donde nos pidan, escuelas, centros culturales, ¿sí? Y después sí tenemos el otro evento, que es el Bingo Show, el 15 de mayo, que es domingo, a las 3:30 de la tarde, en el mismo Centro Cultural. Bueno, ahí los invitamos para escuchar música, que va a haber un guitarrista, una cantante que estuvo muy cerquita de ser ganadora del Paso del Salado, la actriz Silvia Montrul, que nos acompañará. Claro, porque es bingo show, bingo show, con espectáculo ahí en el escenario. Cultural, sí. Y de paso nos jugamos un biquito y nos podemos ganar de todo. Claro. Y algunas masitas le damos también. Y premios. Premios estamos juntando entre todos los que tienen la buena voluntad de poder donarnos y estamos trabajando con todos los negocios. Sí, y van y recorren y parece que tienen rueda en los pies, miren. El año pasado había más premios que gente. ¡Qué bárbaro! Claro, viste cuando siempre decimos lo mismo, si volvés a casa sin nada, ¿realmente fuiste al bingo? Sí, si fuiste Aprendamos seguro porque te llevaste algo. Es más, subieron al escenario a la gente que no había ganado y les regalaron cosas. Imagínense lo que es el bingo. Así que aquí está el dato en pantalla como para que puedan comunicarse con la Asociación Aprendamos. El teléfono es correcto, chicas, ¿no? 475-3371. No, ese es el que figuraba en internet. No. Dejamos otro. Damos otro. 40-28-058. 40-28-058. Ahora lo vamos a poner en pantalla nuevamente entonces. 40-28-058. Ahí está, qué rapidez, Víctor Cherry con nosotros, para que figure en pantalla y por supuesto tengan el dato para acceder al bingo. ¿Qué vamos a hacer el domingo 15 de mayo si no vamos a... hace frío? No, va a estar genial. Genial, ¿no? Es para bingo. Es para bingo, tal cual. Chicas, muchas gracias. No, gracias a ustedes siempre por apoyarnos. Gracias.